Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por permitirnos presentar este avance de nuestra investigación de este colectivo Formación Doctoral que se ha titulado Sistematizando para transformar la formación en investigación del doctor en educación orientada a la productividad científica. Me permito en principio presentar al equipo de trabajo conformado por la doctora Patricia Medina Suta, el doctor Jesús Hugo Montes de Oca, la doctora Carmen Rocío Morales Aybar, la doctora Marcela Emperatriz Beriche Lezama y el doctor José Luis Jaime Cárdenas. Nosotros hemos partido tratando de problematizar sobre algo que es recurrente dentro del espacio académico, que es justamente tratar de entender por qué es que se presenta a nivel de América Latina una deficiencia cada vez de pronto más marcada en el sentido de fomentar o incentivar el tema de las investigaciones. Y por qué es que es tan costoso dentro del tema de la investigación fomentar justamente el propiciar la investigación, propiciar la reflexión académica dentro del espacio de la formación doctoral. Por ello es que nuestra preocupación siempre ha pasado por el hecho de tratar de ver cómo desde una práctica reflexiva, sistematizando, transformando esa práctica reflexiva, proponíamos y buscábamos a través de estas prácticas tratar de ver cómo es que los doctores en la educación podrían producir científicamente desde dos planos, desde el plano de la productividad académica, desde los artículos científicos y desde la elaboración de los trabajos académicos, entiéndase los trabajos de investigación que son las tesis. Sabemos que obviamente a nivel de América Latina hay una deficiencia justamente porque las habilidades investigativas son de pronto uno de los problemas fundamentales que se circunscriben en el hecho de la ausencia en las praxis investigativas y eso es algo que no solamente a nivel de nuestro país es una necesidad inminente, imperiosa que hay que buscar solucionar, sino que también reflexionar en el propósito de que esto se pueda estandarizar y extender hacia otros espacios académicos a nivel de toda la región. Partimos entonces del hecho de poder tratar de establecer algunos puntos que vengan en el sentido de poder diagnosticar. Y dentro de ese propósito del diagnóstico, entendíamos que uno de los primeros puntos era la necesidad de establecer e identificar una ausencia en la base sólida de investigaciones de los estudiantes del posgrado. Y esta ausencia en la base sólida de investigaciones de los estudiantes en el posgrado tenía un antecedente directo, y ese antecedente directo en el escenario concreto del Perú se dio en el hecho de poder ver justamente en la reforma universitaria a partir de la Ley 3220 en el año concreto del 2014, que va a tratar de promover justamente el cambio en el sentido de impulsar más el tema de la investigación, sobre todo en el ámbito de posgrado, que es, como todos sabemos, la estancia máxima de los estudios en cuanto a los procesos, digamos, de especialización. Pero además, dentro también de esta necesidad, se tenía entendido y se tiene entendido que debe haber un impacto en la productividad científica, un impacto que atienda la necesidad de la sociedad, un impacto que atienda la capacidad de poder desde la academia atender justamente necesidades y situaciones para poder resolver. Los marcos normativos en ese aspecto son muy claros en el sentido de que la academia, entiéndase la universidad, debe de procurar solucionar situaciones concretas que estén orientadas a solucionar problemas. Y en ese sentido entendemos desde el colectivo que hay un rol importante desde la universidad, hay un rol importante desde la academia o de la academia que no necesariamente se está cubriendo y necesitamos cubrir. Se evidencia entonces una brecha importante entre las expectativas y los resultados, y esas expectativas y esos resultados tienen que ser obviamente atendidos. Y eso nos llevaba necesariamente al hecho de poder establecer algunas pautas de acción. Primero, identificar para poder fortalecer la formación investigativa. Esa investigación que necesita fortalecerse desde las habilidades investigativas y sobre todo tratar de establecer a través de las experiencias formativas un diseño que considere el contexto y las demandas de la sociedad.
vuelvo a reiterar, en el sentido de lo que detectamos como colectivo, el vínculo que debe haber entre la sociedad en la academia para poder justamente atender las necesidades de una sociedad que cada día requiere de mayor vinculación y atención a sus demandas. Entonces hay evidentemente una naturaleza, la necesidad de exploración de la problemática de la formación en investigación y a nivel doctoral buscar sistematizar la ruta que se oriente a mejorar los procesos involucrados en el evento formativo. Y para ello, la propuesta pasó por la necesidad de conformar un equipo de investigación multidisciplinario que desde diversas miradas apunte necesariamente a partir de la experiencia diversa, la experiencia rica, en el sentido de poder tener esta multidisciplinariedad, tener este alcance de poder todos compartir un propósito, todos mirar desde una perspectiva distinta y desde nuestras propias experiencias, el hecho de poder conformar un equipo en el que reflexionemos y busquemos justamente desde una mirada práctica cómo podríamos aportar en ese sentido. Y ese fue el propósito, tratar de sistematizar la experiencia formativa en investigación del doctorado en educación para tratar de generar productividad científica a partir de la identificación de lecciones aprendidas. Pero necesitamos un espacio para que eso pueda ocurrir y el espacio seleccionado fue una universidad en Lima, una universidad donde pudimos intervenir y estamos interviniendo en un programa de doctorado, donde estamos justamente ejecutando lo que acá estamos comentándole, lo que los colegas dentro de un momento van a poder presentar. Y eso entonces finalmente nos llevó a tres puntos que quiero precisar en el sentido de lo que identificamos en el diagnóstico. La formación de investigadores de posgrado entendemos que es un pilar fundamental para el desarrollo científico y productivo del país. En segundo lugar, la obligatoriedad de la tesis que ha generado una brecha en el contexto de formación doctoral que elude evidentemente una formación epistémica. Y en tercer lugar, esta situación impacta directamente en las propuestas formativas de los programas doctorales encaminados a forjar agentes de cambio y de transformación, teniendo en buena cuenta que los estudiantes o un estudiante de doctorado es potencialmente un agente de cambio. Y entendemos nosotros que ese es el rol fundamental en el proceso no formativo, sino de especialización, de reflexión y de propósito de cambio, justamente que tienen los doctores en el ámbito de las competencias que puedan tener. Dejo en el uso de la palabra a mi colega que me va a preceder. Rosy. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, en especial el dominio 8 de la CINE, que justamente establece que un doctorado implica una investigación de avanzada y que esto tiene que ser demostrado en una producción de una tesis o artículos científicos, es que surge en nosotros esta inquietud y necesidad de atender esa demanda y por consiguiente la pregunta que nos planteamos es de qué manera podemos configurar nosotros una ruta formativa en investigación para el doctor en educación que pueda contribuir a generar mayor productividad científica, ¿no? Teniendo en cuenta todas las lecciones aprendidas de las experiencias formativas. Y entonces, a partir de esto, se van a establecer una serie de objetivos siendo el objetivo principal el sistematizar esta experiencia formativa en investigación en este doctorado de educación para poder generar productividad científica a partir de la identificación de las lecciones aprendidas. Y ya punto por punto vendría a ser analizar el contexto formativo del doctorado en educación, ¿no? Donde podamos identificar los aspectos relevantes que requieren ser atendidos. Después fundamentar los sustentos científicos que van a definir la formación en investigación y la productividad científica como pilares relevantes. Configurar la ruta de formación e investigación del doctor en educación que va a estar basada en la sistematización de experiencias como metodología científica. Y finalmente, propiciar evidencias de productividad científica que avalen los resultados de estas acciones implementadas, ¿no? Eh, ¿Continúas, Marcela? Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes con todos. Bueno, y en este proceso
que ya hemos venido presentando, surge la justificación, el por qué y el para qué hacer este proceso. Básicamente, sistematizar una ruta formativa justamente para poder desarrollar esas habilidades investigativas en los doctores, en los futuros doctores en educación, justamente que estén encaminadas a generar esa producción científica, ¿no? Y en este mismo sentido, pues lo que es una aspiración de este proyecto, que se genere ese avance científico tan importante y que está estrechamente vinculado con la formación en investigación, ¿no? Y por lo tanto consideramos que se va a fortalecer esas competencias, esas capacidades, no solamente de los futuros doctores en educación, sino también de los docentes propiamente, ¿no? Que implique pues un gran avance justamente en este desarrollo de las competencias que tiene que ver con la indagación, la problematización, la teorización, la instrumentación y la argumentación tan necesarios. Y para ello nos hemos propuesto la siguiente metodología. Muy bien, ¿no? Básicamente nos centramos en un paradigma de investigación constructivo-interpretativo, ¿no? Donde se plantea pues una sistematización de experiencias formativas que justamente contribuyan al desarrollo de estas habilidades en investigación para generar esta producción científica, ¿no? Y básicamente la técnica en la cual nos estamos centrando son las bitácoras, ¿no? Estas bitácoras que tienen un fin reflexivo, donde se registra la clase, donde se generan entrevistas, rúbricas y encuestas exploratorias, ¿no? Entonces así van surgiendo estas categorías emergentes a partir pues de estas lecciones que hemos venido ya aprendiendo y podemos hacer un proceso de reconstrucción de las experiencias y de las propuestas formativas a nivel doctoral. Gracias. Uh, sí, bien, entonces la ruta metodológica, ¿no? Estratégica de proyección nos invita a pensar pues en lo siguiente. Por una parte, una mesa de trabajo docente, ¿sí? Donde se discute, analiza las posibilidades de mentoría, un diagnóstico contextual en el cual estamos interactuando con doctorandos con distinto nivel cognitivo y también con distinto nivel de apertura y desarrollo socioemocional que influye en sus nuevos aprendizajes, la revisión de la literatura sobre este proceso investigativo de mentoría y los procesos de sistematización que deberían hacerse en función de las metas esperadas. Entonces, la generación de productividad científica pues implica el periodo de construcción de textos científicos dentro de la experiencia formativa propiamente dicha. Esta proyección nos lleva a la publicación indizada entre docentes y estudiantes, ¿no? Esta interacción dialógica y también investigativa que se va desarrollando nos lleva a lo siguiente. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. En este proceso de mentoría hay dos fases fundamentales que hemos determinado. La primera de ellas, las orientaciones de la mentoría, ¿no? A través de los lineamientos y el diálogo orientador que hemos tenido con la autora Patricia Medina, ¿no? Así como el análisis del tema en el que se ha mediado. Y ello nos conduce a la construcción del vínculo interpersonal del mentor con el asesorado. Es clave porque dependiendo de las relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas que se mantengan, se va desarrollando también el trabajo investigativo. Recordemos que las actitudes hacia el aprendizaje, hacia el que enseña, hacia el que aprende, porque en realidad es un interaprendizaje en este proceso, es fundamental para poder desarrollar plenamente la investigación hacia las metas planteadas. Vamos a la siguiente, por favor. En esta mirada hay una fase 2 que lleva a un tercer paso que está dada por preguntas estratégicas. Y estas preguntas estratégicas, también denominadas de alto nivel cognitivo, deben cumplir la función de movilizar precisamente altos niveles cognitivos de cuestionamiento, de propuesta, de creatividad. Y la pregunta central viene a ser, ¿cuál es tu propósito investigativo?
lo primero para nosotros reflexionar junto con ellos y ver pues hacia dónde vamos con esta investigación, qué es lo que esperamos, qué finalidad perseguimos y también cómo estás enfocando el problema. Sí, el problema puede tener distintas miradas. ¿Cuál va a ser ese enfoque principal que vamos a dar al problema que vamos a atender a través de los objetivos y las respuestas a manera de conclusiones? ¿Qué vacíos o controversias son para ti las principales? Entre las cosas que se van publicando, los artículos seleccionados, vamos encontrando pues esos vacíos en la literatura científica y las confrontaciones teóricas que se dan sobre el tema, ¿no? Puntualmente. El cuarto paso dentro de esta fase 2 es las conclusiones para responder a las preguntas planteadas. Esas conclusiones que tienen que ser sintéticas, pero a la vez tienen que enmarcar un contenido principal, un contenido clave que da respuesta fehaciente y contundente a esas preguntas que se han planteado inicialmente y la edición del documento en interacción con el asesorado. Esto nos lleva a pensar cómo vamos a generar la edición del documento de tal manera que sea comunicable, que sea impactante en alguna medida, ¿no? Y que además comunique un contenido relevante dentro de la investigación. Vamos a la siguiente. Jorge Algunos Jaime. resultados Estamos. fundamentales Jorge Jaime. los va Ujú, a decir ujú. Jorge. Adelante, por favor. Gracias, Hugo. Sí, en los resultados podemos señalar que un primer punto es el consentimiento informado. Tenemos igualmente la suma de propósitos conjuntos por y para la investigación, la sumatoria de experiencias constructivas en la consolidación de habilidades investigativas, la ruptura de los saberes, la consolidación del equipo de trabajo, el resultado, que es el maquetado, y un segundo espacio en ejecución, que es el aporte del desarrollo del estado de la cuestión. Ahí están planteados nuestros resultados al momento en ejecución. Adelante. En las experiencias de ser mentor, debemos señalar del logro de generar un encuentro fructífero y de gran proyección, que es el de trabajar las habilidades investigativas con las habilidades blandas, soft skill o power skills. Creo que esa relación de habilidades investigativas y habilidades blandas es una fortaleza para la formación de investigadores. Del plano personal al plano de lo profesional, a los aprendizajes conjuntos, a la suma constructiva, a los encuentros epistémicos, los retos de la andragogía de un mentor, el mentorazgo, la ruta de la instrumentación del sílabo. Adelante. Nos encontramos pues en un momento muy especial. Enseñar a investigar implica seguir aprendiendo, aprendiendo a investigar, el por qué la investigación no solo se transmite, se enseña, sino también se vive, se renueva y se comparte. Es no solo un saber, sino también una cultura. Y en ello el trabajo de mentores epistémicos va en esa ruta y es entonces la tarea central del colectivo de formación doctoral. Gracias. Muchas gracias a todos por su atención. A nombre de todo nuestro equipo, les damos muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todo el colectivo que ha participado, ha presentado exitosamente esta presentación, que estoy seguro dará mucho que hablar y mucho por seguir aportando en todo este proceso de la investigación. Agradecerles a todos los miembros del colectivo Formación Doctoral. Asimismo, en vista que
Ha quedado bastante claro este apartado. Voy a hacer la presentación del doctor Molina y luego empezaremos con la participación de él, en caso pueda también él tener algunos alcances y lógicamente algún comentario o consulta se puede dar la dinámica respectiva de responder alguna de las preguntas del doctor. ¿Sí? Lo voy a presentar. El doctor José Arturo Molina Bravo es un académico e investigador destacado con formación sólida en historia, sociología y ciencias sociales, asociado a la Universidad Autónoma de Colombia. Cuenta con una amplia experiencia en investigación centrada en pedagogía, política educativa, autonomía universitaria y vida universitaria, abordando temas de gran relevancia para la formación docente y la educación superior. Su trabajo académico examina la interrelación entre la educación y la política, contribuyendo con estudios y publicaciones que analizan reformas educativas, el rol del magisterio y la configuración histórica de la formación académica en Colombia. Además, ha participado activamente en la creación de redes académicas y comunidades de práctica, fomentando el intercambio científico y la consolidación de la investigación educativa en la región. Su perfil se caracteriza por una vocación científica multidisciplinaria y un enfoque en la contextualización social y política de la educación, con un compromiso destacado en fortalecer la calidad y pertinencia de la formación en la investigación. Le damos la más cordial bienvenida y un aplauso virtual a querido doctor Molina. Muy buenas tardes. Adelante, estimado doctor. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación y también por la invitación a participar de este espacio que me parece muy relevante en el contexto iberoamericano de investigación y también de los programas de educación doctoral en América Latina. En ese contexto, fue muy interesante leer el proyecto y también escuchar la presentación, porque creo que presenta un concepto fundamental para el análisis de la formación y educación doctoral, que es el de ruta formativa en investigación. Me parece que este término, este concepto, torna mucho más curricular y pedagógico ese concepto más abstracto y sociológico de las trayectorias educativas. Entonces, en ese sentido, me parece que el colectivo ha puesto la discusión en un punto fundamental para las instituciones y, por lo tanto, para también las políticas de ciencia, tecnología e innovación en nuestros países. Voy a comentar algunos elementos que me parecen relevantes para la discusión sobre educación doctoral. Y con ello también quisiera hacer algunas preguntas que nos permitirían dialogar con los resultados que nuestros colegas han presentado. En primer lugar, quiero resaltar la noción o la estrategia de mentoría con relación a la ruta formativa en investigación doctoral o la formación doctoral es muy relevante porque genera un cambio en las estrategias tradicionales de supervisión doctoral. Entonces, no, no solo presenta una estrategia alternativa, sino que también nos lleva a evaluar las estrategias de acompañamiento, más aún cuando esta ruta investigativa y formativa se orienta hacia la productividad. Entonces, en ese sentido, me parece que las mentorías hoy resaltan la necesidad de que las investigaciones doctorales dialoguen con un conocimiento experto. Y en ese sentido también las mentorías generan una exigencia para los programas de doctorado, en tanto sus docentes y sus equipos de investigación requieren de la experiencia necesaria para orientar desde el conocimiento experto. En ese sentido, quisiera también compartir tres preguntas. La primera es, ¿el tipo de tesis sería un factor de problematización importante en esta ruta formativa en investigación? Estoy pensando fundamentalmente desde las experiencias que tenemos en el doctorado que coordino actualmente, y es
que nosotros desarrollamos principalmente una tesis, únicamente digo, una tesis por compilación y por lo tanto la productividad está en el centro de la formación. En segundo lugar, quisiera plantear una pregunta sobre el diseño metodológico, puesto que considerando los instrumentos y considerando también los objetivos, que quisiera preguntar si acaso la ruta formativa en investigación no es un objeto de estudio que nos llevaría más bien a desarrollar investigación de diseño, en el sentido que impacta la dimensión pedagógica y la dimensión curricular de un programa doctoral. Eh, Otra pregunta relacionada con esa tiene que ver con este estudio, cómo podría beneficiarse, por ejemplo, de una investigación comparada, considerando que los marcos conceptuales y los marcos normativos sobre la educación doctoral varían de acuerdo a las políticas nacionales de ciencia, tecnología e innovación y las capacidades de sinergia que hay entre los ministerios de ciencia y los ministerios de educación. En ese contexto también quería preguntar si es que la investigación ha tenido posibilidad de dialogar o de utilizar el marco conceptual de Vitae, que es una institución británica que ha desarrollado un marco de formación doctoral y de formación de investigadores en trayectoria, identificando fases y prácticas de investigación de alto nivel. Ese marco epistemológico también ha sido actualizado este año, entonces tendríamos un Vitae 2025 que acabo de mirarlo y tiene muchísimas orientaciones que podrían ser útiles en un ejercicio de educación comparada. Muchas gracias por esta oportunidad y esos son mis comentarios para dialogar con la comunidad. Muchas gracias, estimado doctor Molina. Apreciamos su tiempo, el espacio y el análisis que ha podido hacer dentro de esta presentación para compartir y dialogar en esta línea investigativa de este colectivo. Con ello le doy el pase al colectivo para que pueda de alguna manera ir cerrando este diálogo con alguno de los alcances y preguntas abiertas que ha podido desarrollar el doctor Molina. Adelante. Sí, en principio y a nombre del colectivo agradecemos mucho, doctor Molina, por los aportes. Me tomo la libertad de poder empezar por el último, no sin antes dejar libre la posibilidad de que alguno de los colegas también pueda participar en el sentido de querer complementar lo que yo pueda indicar. Nos parece muy relevante lo que acaba de precisarnos con respecto al tema de Vitae, en el sentido de ampliar este marco epistemológico desde la experiencia en Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña, en el sentido obviamente de poder hacer este tema comparativo, ¿no? No solamente desde la perspectiva del marco normativo, sino también desde la perspectiva del el constructo del marco epistémico, ¿no? Que es importante, ¿no? Eh, Consideramos, y creo que en ese aspecto los colegas de este colectivo también estarán en esa misma sintonía, que este es un punto importantísimo que nos va a permitir de pronto hacer este tema comparativo para poder construir más este discurso que nos recomienda usted bien. Con respecto al tema del diseño metodológico y lo que usted mencionaba acerca del instrumento de investigación, si es que está planteado desde una investigación para poder contribuir desde el plano de la pedagogía y el contenido curricular, mire, en realidad el proyecto como tal involucra un diseño metodológico que, de acuerdo a las líneas de investigación que tiene el doctorado, hay líneas de investigación que están involucradas dentro de la perspectiva de la pedagogía y también del contenido curricular. Hay una línea que también involucra el tema de la calidad educativa, hay otra que involucra el tema, por ejemplo, de la diversidad y, digamos, de la problemática educativa de la diversidad, ¿no? Entonces, digamos que en ese aspecto es un poco amplio, pero sí es interesante lo que usted menciona en el sentido de que sí podría entiendo la mirada en el sentido de que sí podría puntualizarse más como un aporte directo al tema de la pedagogía, el tema de las prácticas desde una perspectiva de contenido curricular, ¿no?
Y con respecto al tema de el diálogo, eh, perdón, a la problematización y la importancia de la ruta en cuanto al tema de la problematización, si es bien, si está bien lo que he podido entender, bueno, nuestro doctorado o el doctorado en el que estamos interviniendo es un doctorado eh, tiene una mirada holística, ¿ok? No solamente recibimos estudiantes de educación, recibimos estudiantes de diferentes áreas del quehacer científico y son muchas veces estudiantes que viniendo de otras áreas del quehacer científico quieren especializarse en el área educativa. ¿Ok? Por ejemplo, entre nuestros estudiantes podemos tener economistas, administradores, podemos tener contadores, abogados, son de diferentes disciplinas del quehacer científico y eso de pronto es un reto, ¿no? Es muy interesante ello porque hace que digamos, la mirada sea mucho más amplia y obviamente traen diferentes experiencias que de una u otra forma confluyen en un propósito en el que tratamos de llevar esas experiencias, porque son diversas, obviamente, para poder enmarcar un propósito conjunto en el sentido de eh, digamos, aglutinar la experticia de investigación y poderla llevar de una manera mucho más proactiva. No sé si alguno de mis colegas seguro querrán complementar lo que he podido en parte responder. Muchas gracias nuevamente por sus importantísimos aportes, estimado doctor. Si me permites, Carlos, Ujú. Sí, en claro que sí. relación a esta última respuesta que ha dado Carlos, el doctor Carlos Pancayán, efectivamente soy docente pues, de uno de los cursos de este doctorado en educación y digamos el 60% son de la carrera de educación y digamos un 40% de otras carreras, de otras disciplinas. Y realmente enriquece mucho el diálogo, digamos, el hecho de que cada quien desde su experiencia y desde su mirada y desde sus paradigmas aporta hacia la calidad de la educación, ¿no? Y en esta mirada es que también está insertado nuestro proyecto. Muchas gracias. Yo quisiera complementar lo señalado por el doctor Carlos Bancayán en el entendido de que el mentorazgo como un constructo teórico práctico donde están las habilidades blandas, hoy en día muy valoradas en los informes internacionales, y su relación con las habilidades investigativas a nivel doctoral. Creo que esta relación, ¿no?, de habilidades blandas con habilidades investigativas de alto nivel encontrarían todavía un tercer componente que serían las llamadas tecnologías cognitivas, donde está ahí lo de la inteligencia artificial generativa. Creo que este mentorazgo sería en una triada articulada, ¿no?, en las condiciones más contemporáneas posibles. Creo que esa es una ruta a trabajar en ese nivel, porque podemos tener buenos teóricos de la investigación, pero cuán desarrollados están sus habilidades blandas al tiempo actual, cuán de la tecnología cognitiva está desarrollado y resuelto al tiempo actual. Y una segunda cuestión me parece que es el de también hacer una valoración de lo que se llama la didáctica de la investigación. Creo que en el caso peruano necesitamos explorar esto de la didáctica de la investigación, que ya no es metodología, que ya no es epistemología, sino que es didáctica. Entonces, el mentorazgo sí encontraría un vínculo constructivo, comunicativo, muy fuerte en este otro espacio, pero creo que serán el desarrollo de nuestro equipo de formación doctoral el que nos irá dando las luces adecuadas para un saber más complejo que integre la investigación y que integre la didáctica de la investigación también. Eso sería de mi parte.
Muy bien, muchísimas gracias entonces a todos los miembros del colectivo por esta presentación, el colectivo Formación Doctoral, y vamos a agradecer también al doctor Molina, quien nos ha acompañado con este comentario y que nos ha permitido explayar y ahondar. Estoy seguro en este colectivo que tienen muy claro esta línea investigativa y hay un complemento muy grande entre ellos. Es evidente, ¿no? En esa presentación que han hecho y en estas respuestas que también han podido absolver contundentemente, ¿no? Argumentativamente. Así que felicitarlos a ambos. Vamos a entrar a la parte ya final de esta presentación. Vamos a pedirles, por favor, encender sus cámaras para poder tomar una foto para que quede en evidencia. Ustedes saben que ahora todo queda con evidencias, ¿no? Más aún, todo saca de comunidad de investigación. Muy bien, ahí está los compañeros. Vamos a contar, bueno, entre Karim y yo vamos a hacer las tomas a la cuenta de 3, 2, 1, primera toma.